Hola, ¿qué tal? Les habla el profesor César. Desarrollamos en este video la actividad número 2 de la experiencia 1, cuarto grado de secundaria. Determina las medidas de tendencia central mediante el juego colocando fichas. Muy bien, determina las medidas de tendencia central. Entonces, muchas veces puede ser complejo propiciar un ambiente para el juego, ya sea por falta de espacios o poca comunicación. Por ello es que la planificación de actividades y establecer un tiempo exclusivo para jugar puede ayudar a generar estos momentos de juego que fortalecerán la convivencia familiar. El alumno Jesús comparte con su familia un juego aprendido en clase de matemática. El juego es el siguiente: colocando fichas. Acá nos dicen material necesario: 10 fichas para cada jugador, 4 dados y un tablero. Regla del juego: juego para 2 o 3 jugadores. Se tira un dado para ver quién empieza. El primer jugador tira los dados e intenta ocupar todas las casillas del tablero que pueda con la media de sus resultados. 2. La mediana de sus resultados. 3. La moda de sus resultados, ¿no? Si hay 2 modas, se podrá coger cualquiera de las 2. Si ninguno de estos valores está dentro en el tablero o no están libres, pierde el turno. El siguiente jugador hace lo mismo. Una casilla del tablero solo puede ser ocupada por una ficha. Gana el jugador que tiene más fichas sobre el tablero al cabo de un tiempo prefijado. Muy bien, entonces más o menos el tiempo de juego nos dicen de que lo prefijemos. Puede ser media hora, 40 minutos, una hora, va a depender, porque de repente este juego se prolonga bastante si es que no se llena todo el tablero. Entonces se trata de que cada jugador va a tener 10 fichas. Si las fichas son de distinto color, sería muchísimo mejor. Y se va a jugar con 4 dados. Entonces la elección de quién juega primero puede ser al azar por el dado también, quien saca el mayor puntaje, por ejemplo, ¿no? O algún sorteo de repente por ahí, ¿no? Entonces más o menos por ahí va a estar la situación. Quien empieza primero tira los 4 dados a la vez, y lo que debe él hacer es lo siguiente: tira los 4 dados y van a salir lógicamente 4 números. De esos 4 números hay que hallar la media, hay que hallar si hay una mediana o hay que hallar la moda. Bueno, en todo caso se tendría que hallar las 3 medidas de tendencia central: la media, la mediana y la moda. Entonces, si es que sale uno o varios de esos resultados, ya sea media, mediana o moda, en el caso de la moda nos están diciendo si sale más de una moda, entonces escoger una de ellas. Vamos a suponer que sacó de repente 1 y 3 y 3, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Que saque 1, 1, 3 y 3. Si saca la media aritmética sería 3 más 3 son 6, 7, 8. 8 entre 4, porque la suma sería 8, ¿no? De 1, 1. En un dado sacó 1, en el otro 1, en el otro 3 y en el otro 3. Si sumamos los puntajes son 8. Dividido entre 4, porque son 4 números, sería 2. Entonces la moda sería 2. El jugador cubriría con su ficha cualquier número 2 que ahí haya en ese tablero. Cualquier número 2, ¿no? Ahora la pregunta es, como sacó 1, 1, 1, 1, 3 y 3, la media aritmética también sería, por ejemplo, la media aritmética sería también 2. O perdón, la mediana sería 2. Claro, porque en medio quedaría el número 1 y 3 ordenados, y bueno, la media de ellos dos, de los dos centrales, sería de 1 y 3 sería 2. Entonces cubriría con otra ficha el número 2. El problema sería la moda. Como ha sacado 2 unos y 2 3, hay 2 modas. Entonces cualquiera de las 2 elige. Por ejemplo, si elige 3, con otra de sus fichas coloca encima del 3. Y mira que con esos resultados, qué suertudo que ha sido. Con 1, 1, 3 y 3 ha cubierto 3 números. Ha cubierto 3 números. O sea, ha ocupado de sus 10 fichas 3. Bueno, fue una suerte, ¿no? La pregunta sería, cuando tire 4 dados, ¿siempre me saldrá una media aritmética? ¿Siempre me saldrá la moda que está ahí? O de repente la mediana.
en algunos tiros no podré cubrir nada, eso es, ¿no? Entonces ya luego que tiró el primer jugador, así continuará el segundo jugador y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué estrategias o conceptos se debe tener en cuenta para ganar? ¿Qué pasará si uno de los jugadores al tirar los 4 dados saca 3-3 y 4-4? Muy bien, vamos entonces por aquí más o menos ya con lo que ya les he explicado. La familiarización de la situación, con qué elementos debe contar el juego, bueno, ya se ha dicho. ¿Cuántos jugadores pueden participar? Es para 2 o 3 jugadores. ¿Qué debe hacer el jugador con los resultados de los 4 dados? Ya lo expliqué, ¿no? Ya lo he explicado, ¿no? Al tirar los 4 dados deberá obtener la media, mediana y moda de los 4 números que resulten, ¿no? Muy bien, tener en cuenta que en la moda, si hay más de una moda, el jugador debe quedarse con una moda nada más. ¿Qué es la media, mediana y moda? Esto lo pueden encontrar en la sección recursos que le da la ficha a su profesor y por ahí pueden contestar. ¿Cuándo un jugador pierde turno? Claro, cuando un jugador pierde turno, cuando ninguno de los valores que tuvo al sacar, bueno, en realidad no se pierde turno, sino más bien diríamos cuando un jugador nunca coloca una ficha en su juego. No colocará cuando al sacar la medida de tendencia central esos números no están en el tablero. Puede suceder de que, por ejemplo, al sacar la media saca un decimal y no está, o en todo caso ya no están libres esas casillas, ¿no? Por ejemplo, sacó la media que es 3, pero ya todos los 3 están cubiertos, ¿no? Muy bien, ¿cuándo se determina el jugador ganador? Por ahí también han sugerido que el jugador es ganador si tiene más fichas sobre el tablero al cabo de un tiempo especificado, por ejemplo, media hora, 45 minutos, 1 hora, dependerá, ¿no? Muy bien, ¿por qué? Porque al final puede quedar 1 o 2 números sin cubrir y va a ser bien difícil, de repente están tire dados y no sale, ¿no? Muy bien, bueno, diseñamos una estrategia o plan. Por acá nos dicen debemos construir el tablero como se muestra en la figura, con esos numeritos han sugerido, ¿no? A ver, un tablero de 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 36 números. Bueno, y los números nada más son 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, ¿no? Son los números que están ahí, ¿no? La pregunta, una pregunta de reflexión para los alumnos serían, ¿y por qué están los números del 1 al 6? No necesariamente porque son los valores de que arrojan los dados, ¿no? No necesariamente, ¿no? Se podría decir cuál es por ejemplo, algunas preguntas de reflexión o de complemento, se podría decir cuál es la máxima media aritmética que se puede sacar, cuál es la mínima media aritmética, ¿no? Cuál es la máxima moda, la mínima moda, cuál es, por ejemplo, les decía la máxima moda o la mínima moda, o también pueden preguntar cuál es la máxima mediana y la mínima mediana que se podría sacar, ¿no? Interesantes esas preguntas de reflexión. Bueno, por medio de sorteo se determina quién juega, bueno, y bueno, por ahí, ¿no? De repente sorteando con los dados. Supongamos que A es el jugador que empezará a lanzar. El jugador a lanzar los dados, por ejemplo, le toca lo siguiente: 6, 3, 3 y 4. Vamos a suponer, entonces los números que ocuparán sus fichas serán como se muestra. Y mira, no sé si vamos a suponer que el jugador A tiene las fichas rojas, que son 10 fichas, ya saben. Entonces ha cubierto, a ver, ¿quién iba acá? Ha cubierto el número 4, acá nos fijamos. Ha cubierto el número 4 y acá estaba el 3, ¿no? Y ha cubierto el 3. 4 y 3. La pregunta sería, ¿por qué justifica? Y dice, los números que ocuparán sus fichas serán como se muestra. ¿Por qué justifica? O sea, en realidad él ha cubierto un 4 y un 3, que ha podido ser cualquier 4, hay cualquier 3 porque hay varios. La cosa que cubre un 4 y cubrió un 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al sacar 6, 3, 3 y 6 cubrió 4 y cubrió 3. Entonces acá vamos a calcular, el alumno debió calcular la media. Y la media se calcula con la suma de los datos entre 4, porque son 4 valores. Entonces 6 más 3 más 3 más 4, ahí sería, a ver, 6, 16, entre 4, 4, por supuesto. Entonces la media le salió 4, por eso que él ha cubierto con una ficha, digamos, el número 4. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana, ya ustedes saben de que para calcular la mediana de un conjunto de valores se ordenan los valores de menor a mayor. Y luego se saca, como en este caso es un número par, entonces un número par de cantidades, entonces se saca la media aritmética de los dos del centro. Y los dos del centro son 3 y 4, pero al sacar la media aritmética de 3 y 4 es 3,5 y decimales no hay ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces no cubriría ninguna con la mediana, ningún número.
Y al calcular la moda, profesor, la moda es el valor más repetido, en este caso es el 3. Por eso es que el 3 si está en el tablero, por eso es que toma una ficha y cubre el 3. ¿No? De lo calculado solamente está en el tablero 4 y 3, por eso el jugador colocó las fichas encima de esos números. Estamos, muy bien, entonces así más o menos es la explicación. Lo que el alumno debe saber es también calcular las medidas de tendencia central, en este caso de 4 cantidades, ¿no? Puede ver en la sección recursos las definiciones de media, mediana y moda. Ahora le toca, por ejemplo, al jugador B. Vamos a suponer, estamos haciendo una suposición acá de muchos valores que le puede tocar a un jugador, que el jugador B lanza sus dados y le toca 1, 2, 6 y 3. Entonces los números que ocuparán en la ficha, ojo a que el jugador B tiene las fichas azules, ¿no? Será este número, a ver, y no recuerdo quién va ahí, a ver, quién iba ahí, ahí va, creo, a ver, no, quiero ver qué número iba ahí va el número 3, ¿no? 3, ajá, entonces él solamente cubrió el 3 nada más, solamente utilizó una ficha. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué solamente cubrió el 3? Porque acá debajo de la ficha azul estaba el número 3. A ver, vamos a calcular la media aritmética. La media aritmética de 1, 2, 6 y 3 es 3. Este valor sí está en el tablero, ¿no? Claro, 6, 7, 8, 9, claro, la suma es 2, entre 4 es 3. Ahora, al calcular la mediana, recuerda, ordena de menor a mayor, los dos centrales quedaron 2 y 3, pero la mediana de 2 y 3 es 2,5. Recuerda que la mediana se calcula pues en una cantidad par de datos, la semisuma de los dos centrales, ¿no? 2,5 no está en el tablero. Ahora la moda, profesor, acá no hay moda, porque no hay ningún dato más repetido, todos han salido una vez, así de que en este caso no hay moda. Recuerde que para que haya moda es el dato más repetido, ¿no? Muy bien, al calcular la moda nos damos cuenta que no hay ningún dato que se repita más veces, ¿no? Entonces, de lo calculado solamente está en el tablero el valor 3, por eso el jugador cubre la ficha número 3. ¿Ya? Recuerda de que para que ustedes hallen la moda, el dato más repetido debe estar al menos 2 veces repetido, ¿no? Alguien diría, pero profesor, está una vez el 1, una vez el 2, una vez el 6 y una vez el 3. Entonces las modas serían los 4 valores, ¿no? Para que se hable de moda, se tiene que tener un dato que esté repetido de 2 a más veces, ¿no? Y el mayor repetido, ¿no? O los mayores repetidos, ¿no? Entonces de esta manera otra vez lanza A y así sucesivamente. Y así sucesivamente se van cubriendo. Entonces se dan cuenta que no es tan fácil cubrir, ¿no? Y es más, ¿no? La pregunta sería, a ver, ponte en el caso de que lance los dados, ¿en qué casos no sacaría ningún valor? Desde el 1 hasta el 6 que están en el tablero, ¿no? Sería también una pregunta de reflexión muy bonita. Muy bien, contestamos las preguntas de la situación. ¿Qué estrategias o conceptos se deben tener en cuenta? Bueno, se deben tener en cuenta los conceptos de determinar la media, mediana y moda para datos no agrupados. ¿Qué pasa si uno de los jugadores al tirar, pues esto es lo que nos preguntan en la situación, los 4 dados saca 3, 3, 4, 4? Bueno, aquí sí hay 2 modas. Entonces ahí tendría que elegir 3 o 4, en el caso de la moda. La media aritmética, ¿cuál sería? 3,5, ahí está calculado, pero no está en el tablero 3,5, ¿no? Entonces no colocaría. La mediana es 3,5, no lo colocaría. Solamente colocaría la moda, tendría que escoger 3 o 4 porque el 3 está repetido 2 veces y el 4 está 2 veces, ¿no? A ver, perdón. Acá lo que he puesto aquí es, entonces el jugador solamente puede cubrir con sus fichas los valores 3 o 4, solo uno de ellos dependiendo si esos casilleros están disponibles. Esto es por la moda, porque al calcular la moda nos damos cuenta que hay 2 modas. Pues. Con media aritmética no pasa nada y también con la mediana tampoco. Por acá la situación de formalización y reflexión. ¿Qué pasará si el jugador al tirar los dados, sus resultados son como los que se muestran en la figura? Miren en la figura que se muestra. 3, 4, 6 y 2. 3, 4, 6 y 2. Entonces habrá que calcular la media. Habrá que calcular la mediana y habrá que calcular la moda. Dice, al hacer los cálculos de la medida de tendencia central, el jugador perderá su turno, pues en el tablero no hay ningún valor de los calculados. Calcula la media, te va a salir un valor que no está en el tablero. Calcula la mediana y moda, profesor, no hay moda porque no hay datos que se repiten más de una vez.
no hay moda. Entonces, por ahí te dejo esa inquietud y vas a ver que el jugador no coloca ninguna ficha, así que pierde su turno, le pasa al otro jugador. ¿Qué pasa si el jugador saca 4 números iguales? Ah, ya, qué interesante. 4 números iguales. Vamos a suponer que saca 3, 3, 3, 3. Cuando sacan los 4 números iguales, entonces puede cubrir con sus fichas, a ver, como acá me estoy poniendo en el caso de que saca 3, 3, 3 y 3, entonces la media aritmética será 3, calcúlala. La mediana también será 3 y la moda será 3. O sea, puede tomar una ficha para cubrir 3, otra ficha para cubrir 3 y otra ficha para cubrir 3. O sea, cubriría 3 números 3. Estamos, claro, porque la media, la mediana y la moda salen lo mismo. Entonces siempre eso pasa cuando los datos son iguales. ¿Será posible que si el jugador en 4 números consecutivos puede colocar una ficha? ¿Será posible que si el jugador en 4 números consecutivos pueda colocar una ficha? Qué interesante esto. Hay que ponernos en el caso. A ver, ¿cuándo un jugador puede sacar números consecutivos? Cuando saque 1, 2, 3 y 4. O 2, 3, 4 y 5. O 3, 4, 5 y 6. Ya no hay otra posibilidad. Porque alguien diría, profesor, también puede sacar 4, 5, 6 y 7. Sí, pero 7 no existen los dados. ¿No? Entonces son las únicas posibilidades, esas 3 posibilidades en donde saque números consecutivos. Qué linda pregunta, porque acá es una cuestión ya de un poquito más de análisis. El alumno primero tiene que establecer cuáles serían esos posibles 4 números consecutivos. Son esos nada más que muestro, son esos 3 casos nada más. Entonces, en cada caso tú me vas a calcular la media, la mediana y la moda en los 3 casos. Cuando sea 1, 2, 3 y 4, ¿qué contesto? No colocaría ninguna ficha. Haya la media, no va a existir un valor en el tablero. Haya la mediana y haya la moda, tampoco. Cuando saque 2, 3, 4 y 5, tampoco. Y cuando saque 3, 4, 5 y 6, tampoco. Ahí queda para que ustedes no prueben eso. Entonces, se podrá justificar de que cuando tenemos 4 números consecutivos, cualesquiera, no interesa si son números de los dados, se podrá determinar la media, la mediana y la moda con números enteros. De repente podríamos por ahí hacer una conclusión, ¿no? ¿Qué conceptos o definiciones ayudaron a comprender el juego? Ya hemos dicho que son las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Pero si esta actividad tú la quieres complementar para datos agrupados, ya tendrías que de repente colocar en las situaciones complementarias o por ahí también cambiar cambiar digamos, las normas del juego y cambiar y poner de repente números decimales o otra actividad que tenga que ver con datos agrupados, ¿no? Situaciones complementarias, situación número 1. Nos dicen por acá de un grupo de estudiantes tiene las siguientes calificaciones en un examen de estadística. Muy bien, nos piden por acá, determine la suma de la moda con la media. Bueno, acá siempre estos gráficos darles también a los alumnos, gráfico de barras no agrupados, para datos no agrupados, en este caso el gráfico de barras. Estos son bien, estos ejercicios son bien conocidos en exámenes de admisión y en evaluaciones diagnósticas o muestrales también. Vamos a ver, determine la suma de la moda y la media. Bueno, acá por ejemplo están las calificaciones. ¿Qué nos indica esto? La primera barra, por ejemplo, que 18 alumnos obtuvieron 10 de nota, 12 alumnos obtuvieron 11 de nota, 16 alumnos obtuvieron 12 de nota y apenas 2 alumnos obtuvieron 13. Entonces, cuando veamos estos, estos tipos de problemas, porque acá, la variable son calificaciones, son números, es una variable cuantitativa. Entonces, bastaría con multiplicar la sumatoria, bastaría con sumar, las multiplicaciones de la propia variable con su propia frecuencia. Por ejemplo, multiplicaría 10 por 18. Y le sumaría 11 más 12, luego le sumaría 12 por 16 y luego le sumaría 13 por 2. A esa sumatoria la tendría que dividir entre el total de datos. El total de datos es 18 más 12 más 16 más 2. Entonces, hallando la media aritmética, ahí está lo que les decía, ahí están las multiplicaciones, sumamos las multiplicaciones. Profesor, ¿por qué entre 48? Porque 18 más 12 más 16 más 2 es 48, o sea, son 48 datos observados, en este caso 48 estudiantes. Arriba me sale la suma 530 entre 48, lo he redondeado 2 decimales que sale 11,04. Pero también me dicen que hay la moda. La moda es el dato que más se repite, en este caso el que tiene más frecuencia.
y el que tiene más frecuencia es esta barra. Muchos se equivocan, incluso hasta docentes por ahí he visto. A la hora que, por ejemplo, por ahí ensayamos los primeros talleres, dicen la moda es 18, no, esa es su frecuencia, ¿no? El tipo de variable es 10, entonces la moda es 10, la moda es 10, ¿no? Entonces, claro, es el dato más repetido. Entonces la moda es el dato que más se repite, en este caso la moda es 10. Nos dicen que hay la suma de la moda con la media aritmética, 10 más 11,04 saldría 21,04, alternativa E. Por acá vamos con, aquí sí con datos agrupados, ¿no? Recuerden que estamos en cuarto grado de secundaria. De la siguiente tabla de frecuencias, marque la alternativa correcta. Marque la alternativa correcta, marque la alternativa correcta. Muy bien, me hablan de media, mediana. De esos dos nada más me están hablando, así que voy a calcular la media y la mediana en esta tabla de datos agrupados. Estos son sí, digamos, datos agrupados, lo sé porque acá hay intervalos de clase, ¿no? Entonces, primero tendría que tener el total de datos, que es sumar la frecuencia absoluta, me sale 2 más 6 más 4 más 6 más 2, sale 20. Y por acá necesitaría la marca de clase y también necesitaría la sumatoria de la marca de clase por la propia frecuencia, y también necesitaría por ahí para hallar la mediana la frecuencia absoluta acumulada, que ya eso es otro tema, ¿no? Entonces hallamos la media aritmética. La media aritmética no es más que la sumatoria de estos productos dividido entre el total de datos, que es 20, y eso sería pues 1350 entre 20, si es una división exacta me sale 67,5. ya, eso es con respecto a la media. La mediana tiene una fórmula, ¿no? La mediana tiene una fórmula. Primero hay que buscar el dato de el intervalo de clase donde encuentra la mitad de datos. Los datos son 20, la mitad es 10. ¿Dónde está el dato de posición 10? Hasta acá está la posición 2, hasta acá está la posición 8. Aquí está, porque acá es desde la posición 9 hasta la 2. Entonces ahí voy a utilizar, ahí lo sombreo aquí con esta es la clase mediana, este intervalo, y utilizo esta fórmula que es un poquito, digamos, tediosa para aprender a veces con los alumnos. Esta fórmula se puede demostrar geométricamente. En una capacitación de docentes demostraba esta fórmula utilizando por ahí la geometría con, digamos, con semejanza de triángulos rectángulos. Qué bonita demostración tiene esta fórmula. Bueno, mediana es igual al límite inferior de la clase mediana multiplicado por el ancho común entre la propia frecuencia, y todo esto multiplicado por la cantidad de datos entre 2 menos, ojo a esto que siempre lo recalco, es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. En este caso la propia es 12, la anterior es 8, así que este valor sería 8. Entonces reemplazo los datos, ahí está 66, el límite inferior es 66, acá está, te fijas en el intervalo, el límite inferior, siempre un intervalo tiene un límite inferior y un límite superior, eso también hay que recalcarle a los alumnos. Bueno, 66 más 3 cuartos de 10 menos 2, 10 menos 2 es 2. Bueno, acá saldría un decimal que saldría 1,5, 66 más 3 medios es 1,5 por si acaso, sería 67,5. Y no sé si te das cuenta que la media y la mediana es 67,5 iguales. Entonces acá me dicen en la alternativa la media y la mediana son iguales, por supuesto. Mira que aquí nos hemos demorado bastante, ¿no? Si yo observo la tabla, es simétrica. ¿Por qué? Porque la primera frecuencia es 2 y la última es 2. La segunda es 6 y la otra es 6. Bueno, el valor intermedio acá es 4. Y cuando hay una tabla simétrica, siempre la media y la mediana, siempre la media y la mediana son iguales, siempre. ¿Por qué? Porque es una curva simétrica, es una tabla simétrica, en este caso una curva cuando se grafica en el plano cartesiano, ¿no? Entonces eso es, sin haber hecho todo este desarrollo nada más al ojo, por esta propiedad, sin desarrollar nada, yo hubiera dicho de que pues la media y la mediana son iguales, ¿no? Marcaría la alternativa ahora para saber a qué valor es, ahí sí tendría que desarrollar, ¿no? ¿Cuál es el valor? Ahí sí hubiera tenido que desarrollarlo. Muy bien, entonces la alternativa E por acá, ¿qué viene? El problema 4, nos dicen calcule la moda en, y ahí están las posibles alternativas. También me están dando una tabla de datos agrupados. En primer lugar remarco la clase modal, y la clase modal es aquella que tiene la mayor frecuencia, que sería la tercera, el intervalo de clase. Ahí está, ¿no? Y aplico una fórmula que es esta, ¿no? La moda es igual al límite inferior de la clase modal más
ancho común de la clase modal, todo multiplicado por D1 entre la suma de D1 más D2. Aquí hay que recordar que es D1 y D2. D1 es, digamos, la diferencia que hay entre la propia frecuencia absoluta con la anterior. Por eso es que se ha restado 25 menos 15. Y D2 es la diferencia que hay, la propia frecuencia absoluta de la clase modal con su posterior. 25 menos 20 es 5. Entonces el valor de D1 es 10 y el valor de D2 es 5. Entonces reemplazo. ¿Por qué 18 acá? Porque es el límite inferior de la clase modal. El ancho de clase es 3, porque van de 3 en 3. Y bueno, ya dije que es de 1 y de 2. Bueno, primero el paréntesis, ya esta es una situación aritmética. 10, y simplificando la fracción, porque acá me va a dar 10 entre 15. Simplificando la fracción es 2 tercios. 3 con 3 se cancela y acá me va a quedar 2 nada más. Y 18 más 2 es 20, la moda en esta tabla de frecuencias. La situación 4, la edad media de 30 personas es 28. ¿Cuántas personas de 30 años deberán retirarse para que la media de los restantes es 25? Bueno, este problemita también puede ser ubicado en el capítulo de promedios en aritmética, ¿no? Bueno, sabemos que el promedio aritmético se calcula de la siguiente manera, ¿no? En este caso me están hablando de la suma de la edad de 30 personas. Entonces tendría que sumar la edad de todas las 30 personas entre la cantidad de personas. Pero me dicen de que la edad media es de 30 personas es 28. Entonces este promedio ya se conoce que es 28 y la cantidad de personas también se conoce que es 30. Entonces reemplazaría ahí. Lo que yo quiero es despejar la suma de las edades de las personas, en este caso de las 30 personas. El 30 pasa a multiplicar y sería 840. O sea, la suma de las edades de las 30 personas sería 840. Ahora me están diciendo acá, ¿cuántas personas de 30 años deberán retirarse para que la media de los restantes sea 25? O sea, dentro de este grupo de 30 personas hay algunos que tienen 30 años. Vamos a suponer que son X personas que tienen 30 años. Lógico, porque yo no sé todavía cuántas personas, pero eso me están pidiendo. O si me dicen cuántas personas de 30 años tienen que retirarse, quiere decir que hay personas de 30 años, ¿no? Entonces, yo tengo que retirar a esas X personas. Al retirar a esas X personas que tiene 30 años, en total, en X personas que tiene 30 años, la suma de las edades sería 30X. Y la cantidad de personas ya no sería 30, sino sería 30 menos X. Así de que el nuevo promedio será el siguiente, ¿no? El nuevo promedio, porque el promedio me están dando que es 25. Entonces el nuevo promedio, que es 25, es igual a la suma de las edades menos el total de edades que se retira, que es 30 por X, entre el total de personas, que era 30 al inicio, menos X. Esto prácticamente es resolver una ecuación. Acá podemos enviar este 30 menos X a multiplicar a 25 y luego resolvemos la ecuación, que es una ecuación de primer grado, y me va a salir que X es igual a 18. Entonces 18 personas tienen que retirarse de 30 años para que ese promedio sea 25. Qué interesante también este problemita. Muy bien, los problemas que también hemos puesto en este año 2023, los que se encuentran en la carátula celeste de Resolvamos Problemas, no en la carátula amarilla que han publicado en este año, que prácticamente han recortado 8 actividades, que son las mismas actividades que están acá. Por ahí he publicado un video orientador. Aquí la página 75 y 76, que tiene que ver también con, digamos, resolver problemas de gestión de datos. Nos están diciendo campaña de recolección de botellas. La sección de cuarto A de la institución educativa Saber participó en una campaña de recolección de botellas de plástico. Ahí está la cantidad de estudiantes y cantidad de botellas en kilogramos. Acá nos están diciendo un estudiante trajo 8,1 kilogramos de botellas. 2 estudiantes 5,2, 3 estudiantes 6,7 y así hasta 2 estudiantes 3,2. Con la información dada responde las preguntas 1, 2, 3 y 4. La pregunta 1 es: la media de la cantidad de botellas recolectadas por el cuarto grado A es de 6,05 kilogramos. Aquí no te piden calcular, acá ya te están dando ese cálculo, ¿no? Entonces, acá te están afirmando, la media de la cantidad de botellas recolectada por cuarto grado A es de 6,05 kilogramos. Esto quiere decir que prácticamente esta pregunta es lo que te quiere decir es qué significa esta media que hemos hallado. Bueno, no te dicen que hayas la media porque ya te han dado. La media es 6,05. Prácticamente es qué significa. Entonces, acá la alternativa: la mayoría de los estudiantes de esta sección recolectó 6,05 kilogramos de botellas. No, eso sería la moda.
¿Es como si todos los estudiantes de esta sección hubiesen recolectado 6,05 kilogramos de botella? Por supuesto, la B. ¿Por qué? Porque ¿qué es la media? La media es prácticamente homogeneizar, poner a todos iguales. Por ejemplo, si yo hallo la media de edades de un grupo de personas que es 30 años, entonces, a pesar que hay personas de 50 años y personas de 20, entonces yo trato de homogeneizarlos a todos. Entonces acá sería la alternativa B. Ya no leo las demás. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver por acá la 2. Dice, la mediana de botellas recolectadas por cuarto grado A es de 6,7 kilogramos. Entonces, acá ya te han dado la mediana. Ya te están dando, no te están diciendo, ya la mediana, no. Entonces, la mediana, ¿qué significaba? La mediana significa el valor medio, el valor que está en medio después de ordenar todos los datos de menor a mayor. Es el dato central, ¿no? Que divide al 50% inferior y al 50% superior, ¿no? Entonces, ¿qué significa prácticamente la mediana? Alternativa A. La mayoría de los estudiantes de esta sección recolectó 6,7 kilogramos de botellas. No. Es como si todos los estudiantes de esta sección hubieran recolectado 6,7 kilogramos de botella. Tampoco. Es la cantidad de botellas que recolectó el estudiante ubicado en la posición central luego de ordenarlos por la cantidad de botellas recolectadas. La C es, claro que sí, porque es el dato central, ¿no? Es lo que falta recolectar al estudiante de la... No, entonces en este caso sería la alternativa C. Claro, mira, es la cantidad de botellas que recolectó el estudiante ubicado en la posición central. Es el dato central, después de haber ordenado, ¿no? Después de haber ordenado de menor a mayor, pues todas la cantidad de botellas recolectadas, ¿no? Por kilogramo. Respuesta C entonces, y por acá 3, la moda de la cantidad de botellas recolectada por los estudiantes. Ya te están dando el valor de la moda, que es 6,7 kilogramos. Aquí ya han calculado la moda, no te dicen que la calculen. Pero prácticamente lo que te están diciendo es qué significa que la moda sea 6,7 kilogramos. La mayoría de estudiantes de esta sección recolectó 6,7 kilogramos de botella. La alternativa, porque recuerda de que la moda es el valor que más se repite. ¿Ya? Entonces acá, si la respuesta es A, ya no leo las demás alternativas. Entonces, no te vayas a olvidar que la media es como homogeneizar a todos los datos en un mismo valor. La mediana es el dato central, ¿no? Es el dato que se ubica en el centro después de haberlos ordenado, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, y que divide al 50% inferior y superior, y la media es el dato que más se repite, ¿no? Muy bien, entonces eso ha sido todo en esta actividad. Hay una todavía. ¿Cuál es la medida de tendencia central más apropiada para representar el conjunto de datos de la campaña de recolección de botellas? Miren, para esta situación, digamos, de lo que es medida de tendencia central, para este caso yo voy a decir de que la medida de tendencia central más representativa es la media. Ya, recuerda. En algunos casos va a ser la mediana y en otros casos va a ser la moda. ¿Por qué? Porque prácticamente la media utiliza todos los datos sin dejar ninguno, los involucra todos los datos, ¿no? Entonces por eso es que yo estoy contestando que la medida central más representativa es la media, pues esta se calcula involucrando a todos los 12 datos y es más representativa. En cambio, la mediana solamente a los datos centrales y la moda a los datos que más se repiten. Hay algunas situaciones en las cuales es más representativa la mediana y la moda, por supuesto. Luego de repente hablamos de algunos casos de ello. Muy bien, eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chau.